Cordial saludo, amables hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Una vez más estamos saludándoles y dándoles una cordial bienvenida a nuestra lección número 41, el derecho de que la mayoría reina. En esta materia, doctrina bíblica en un año o doctrina bautista en 52 lecciones, se ha destinado una lección exclusivamente para demostrar cómo una iglesia del Señor Jesucristo puede ejercer el derecho de la mayoría para gobernar. Y se ha destinado esta lección por la importancia que tiene para gobernar, valga la redundancia, los asuntos internos y locales de la iglesia del Señor Jesucristo. Siempre animamos a ustedes, hermanos y hermanas, a que puedan invitar a otras personas a añadirse a estos estudios de la sana doctrina. Y esto porque cuando una iglesia no se alimenta con la sana doctrina, pues tiende a debilitarse. La palabra de Dios, como dice Jesús, es un gran alimento y es un alimento sólido, es un alimento para el espíritu. No solo de pan vive el hombre, le enseñó el Señor Jesucristo al mismo ser humano y de hecho también en la tentación de Cristo allá en el comienzo de su ministerio terrenal. Acompáñenos por favor en unos momentos de oración a nuestro Padre Celestial para dirigirnos a Él en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, un gran privilegio es el que tú nos das al comenzar esta lección en cuanto a los asuntos tuyos, en cuanto al derecho de que la mayoría gobierna en una iglesia del Señor Jesús. Rogamos, Señor, que tú nos des el entendimiento, la sabiduría y el discernimiento suficiente para poder llevar adelante estas meditaciones, estos estudios, estas lecciones de tu palabra. Clamamos una vez más por las necesidades públicas y secretas de cada uno de nosotros, quienes estamos compartiendo estas lecciones. Rogamos por los que están con nosotros y también por los que se han de añadir, para que seas tú también inquietando sus corazones. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. El gobierno de una iglesia es un asunto absolutamente serio. El gobierno de una iglesia del Señor Jesucristo no debe tomarse con la frialdad o la superficialidad que a veces desafortunadamente se toma en algunas iglesias locales. Una sesión de negocios, un servicio de administración de los asuntos de la iglesia, una reunión administrativa, como se le quiera llamar en términos humanos, es un servicio más a Dios. Así como la escuela dominical, así como el servicio de adoración, de predicación de la palabra de Dios, revisten una enorme importancia para una iglesia del Señor Jesucristo, de la misma manera, el servicio de sesión de negocios es un servicio a Dios. Como se diría en términos populares, es un culto más, es una reunión de adoración a Dios donde se le va a dar la gloria y la alabanza. Tenemos que enfatizar esto desde un principio, porque la verdad es que la mayor parte de los miembros de las iglesias locales no quieren saber nada en estas épocas de los asuntos internos de una iglesia. Es muy común escuchar a algunos hermanos que dicen: yo soy miembro de una iglesia del Señor Jesucristo y simplemente asisto, simplemente doy los diezmos o aparto los diezmos, las ofrendas, y a mí no me interesa qué hacen con el dinero, a mí no me interesa a quién reciben, a quién separan, yo simplemente asisto allí a la congregación, me edifico y pare de contar. Pues la verdad es que lo que agrada a Dios no es eso. Recordemos que siempre estamos recordando el principio que nos menciona la palabra de Dios en cuanto a que siempre debemos hacer lo que agrada completamente a Dios. No pretendo ya haberlo alcanzado, le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, allá en el capítulo número 3, prosigo a la meta, al blanco, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero mis hermanos y mis hermanas, una de las formas como un cristiano puede madurar, puede crecer en la gracia de Dios, es decir, puede mejorar en la vida espiritual, y de hecho también implorando las bendiciones materiales del Señor, es a través de su trabajo en la iglesia. Y una de las formas de trabajar en la iglesia no tiene que ver solamente con el canto, no solamente con el mantenimiento, la predicación, la oración. Todos estos propósitos son muy claros, pero mis hermanos y mis hermanas, es muy lamentable. La mayor parte de nuestras iglesias locales están siendo gobernadas y administradas por la minoría. Hay iglesias que tienen 100 y más miembros, y a la reunión de iglesias solamente asisten 10, 12 o 13 personas.
¿Qué pasa con el resto? El resto realmente tienen algunas otras actividades. A veces es todo un reto para una iglesia programar el horario de servicio de reunión de iglesia para tratar los asuntos internos de la iglesia, porque nunca se puede acomodar un horario que sea 100% asequible a todas las personas. Si se hace la reunión un domingo inmediatamente después del servicio, los hermanos y las hermanas tienen asuntos familiares que tratar. Si se hacen los sábados por la tarde, todavía hay hermanos que están en sus trabajos, ocupaciones, que destinan tiempo para la recreación en la familia o que tienen otros asuntos. Pero aquí es donde cabe otra vez el famoso texto de Mateo 6:33. Primero, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá o será por añadidura o vendrá añadido. Otra de las formas donde es muy importante la participación de los miembros de la iglesia del Señor Jesús tiene que ver con la reunión de iglesia. Observemos algunos ejemplos notables en la palabra de Dios. Vamos a ir, por ejemplo, al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, vamos a encontrar una situación bien particular. La iglesia del Señor no tenía tesorero en ese momento. Hay que recordar que la iglesia del Señor tuvo en el ministerio personal del Señor Jesucristo a Judas, quien fue llamado por el Señor para que se cumpliera su palabra, pero fue a su lugar de perdición, como enseña la palabra de Dios, de tal manera que se necesitaba elegir un tesorero. Y la iglesia, a pesar de que no había sido todavía bautizada o sumergida en el poder del Espíritu Santo, porque Jesús había acabado de ascender, tiene que ir a una sesión de negocios. Y vamos a ver cómo los principios bíblicos se pueden aplicar aún habiendo poca o aún habiendo una gran multitud de personas. Porque el argumento central que necesitamos rebatir en esto es que una congregación grande no tiene la capacidad de gobernarse a sí misma y que por eso necesita delegar, entre comillas, la autoridad a un grupo de ancianos gobernantes, a un grupo de diáconos, a un grupo de pastores, en fin. Hechos capítulo 1, a partir del verso número 19 dice: fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Está hablando de Judas Iscariote. Y en el verso número 20 dice: está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Muy importante la expresión su oficio. En Hechos 1:20 hay una inquietud. Hay que recordar que el oficio que tenía Judas Iscariote era el de tesorero. ¿Cuál era el asunto que se debía tratar en ese momento? ¿Cuál era el asunto en el cual la iglesia debía gobernar? El asunto en el cual la iglesia debería gobernar era la elección de un tesorero. Elección de tesorero. La iglesia necesitaba seguir adelante en la administración de los recursos materiales. No había diáconos en ese momento. Los primeros diáconos se eligen en Hechos capítulo número 6. La iglesia fue fundada por Cristo en las orillas del mar de Galilea y establecida allá a través de las 12 personas, de los 12 apóstoles. Los primeros miembros fueron Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, y así sucesivamente hasta completar el número de 12. Judas oficiaba como tesorero. Al morir Judas, quedan en ese momento, como dice ahí en Hechos capítulo 1, en el verso número 14 y 15, que habían 120 personas en número. Se recogían diezmos en ese momento en la iglesia, evidentemente. Se recogían ofrendas, también se recogían. Entonces, ¿quién se iría a encargar de administrar o en cierto modo de oficiar como tesorero? Por eso dice aquí que se cita una de las profecías del libro de los Salmos. La profecía de ese libro de los Salmos, en el capítulo número 69, en el verso número 25 y en el capítulo número 109, en el verso número 8. Son los textos que se citan acá en el libro de Hechos capítulo 1 en el verso número 20. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan,
Es decir, todos los apóstoles fueron bautizados por Juan el Bautista, incluido Judas Iscariote. Judas también hizo milagros. Judas también echó fuera. Hay que recordar que reprender es proferir un juicio, y eso solamente lo hizo el Señor Jesucristo, como está en Judas 1:9. Judas solamente tiene un capítulo y dice que allí el arcángel Miguel contendía por el cuerpo de Moisés con el diablo y que él no se atrevió a proferir juicio de maldición. Reprender es proferir un juicio. No tenemos los seres humanos, ni siquiera los apóstoles tuvieron autoridad de enjuiciar, es decir, de reprender a los demonios. Esa autoridad solamente la tiene Dios. Que el Señor te reprenda, le dijo el arcángel Miguel. Entonces, tenemos que hacer toda esta ampliación de estos conceptos para llegar a una sola conclusión. Estas personas que habían sido bautizadas por Juan, que recibieron la autoridad de echar fuera demonios, que recibieron la autoridad de predicar el Evangelio en las dos comisiones limitadas, la comisión al pueblo de Israel, la comisión de los 70. Primero fueron enviados de 2 en 2, luego fue enviado un grupo de 70 personas. Pero esas personas habían sido bautizadas por Juan el Bautista y Jesús los llama aparte. Por eso dice en el verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces, en primer lugar, el problema, elección de tesorero. Luego, en el verso número 23, viene la proposición. Hechos 1, 23. Hechos capítulo 1, en el verso número 23, viene una propuesta, que aunque no aparece la palabra propuesta, sí aparece el concepto, sí aparece la enseñanza. Señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando. Dice ahí en el verso número 24 que buscaron la dirección del Señor. Hechos 1:24 encontramos, apreciados hermanos, que se busca la dirección del Señor a través de la oración. Y sigue diciendo la palabra de Dios, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Después de la presentación del problema, viene una propuesta, se ora al Señor. En ese momento hay que recordar que la iglesia todavía no había sido bautizada en el Espíritu Santo. Y por último, en el verso número 26, viene la votación. Hechos 1:26. La palabra que se usa allí, suertes, en el original griego, no tiene que ver con el azar, que nosotros en nuestra cultura occidental la hemos contextualizado. Donde dice, y les echaron suertes, está indicando, ejercieron el derecho a elegir. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, hermanos, no es, aparentemente, hay que aclararlo porque muchas personas dicen que Matías fue el sucesor realmente de Judas Iscariote. Nosotros sabemos que el verdadero sucesor de Judas Iscariote fue el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque realmente el apóstol Pablo fue quien recibió a través, en primer lugar, de las apariciones del Señor y en segundo lugar, a través de las revelaciones, la orden directa de ir a hacer la obra que Dios le había encomendado. Entonces Matías ocupó el oficio de tesorero. En ningún momento ocupó el llamamiento al apostolado. Aún los puso Dios primeramente en la iglesia apóstoles. Y eso lo conocemos nosotros bien en detalle, como lo dice allá el libro de Efesios. Pero mis amados hermanos y hermanas, lo que tenemos aquí en último lugar es una votación donde toda la mayoría ejerce su derecho. ¿Cuál era en ese momento la mayoría? La mayoría, dice la Biblia, que de esas 120 personas le correspondió ser contado a Matías como tesorero, es decir, como oficio, como el oficio que tenía Judas Iscariote. Este texto es supremamente contundente y nos ayuda a demostrarnos, a la luz de la palabra de Dios, que el derecho de la mayoría en una iglesia del Señor a veces es unánime,
a veces no, como lo mencionábamos en la lección inmediatamente anterior. Pero el proceso bíblico es aquí absolutamente incuestionable. No podemos desconocer aquí que estaba reunida una iglesia local, la de Jerusalén, que había un problema que tratar, que hubo una propuesta que considerar, que hubo también una elección a través de una votación. Apreciados hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo, no podemos cambiar los principios que Dios ha dejado para gobernar su iglesia. Dios jamás ha negociado sus principios con el ser humano, ni ha negociado ninguno de sus principios por ningún tipo de interés. Sus principios son sólidos y son los que realmente traen bienestar y traen bendición a una iglesia local del Señor Jesucristo. Otro de los textos donde podemos encontrar, y que ya lo hemos citado en otras oportunidades, pero que vale la pena volver a mirar, es el de Hechos capítulo número 6. Se habla allí de una gran multitud. Si recordamos que en Hechos capítulo número 4, en el verso número 4, se menciona que, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Si había 5,000 varones, pues en promedio se puede decir que habría aproximadamente unas 12,000 o 15,000 personas aproximadamente en esa iglesia de Jerusalén. Poner de acuerdo a 15,000 personas es una tarea titánica para seres humanos, es una tarea sobrenatural para el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega al corazón de los creyentes y se le permite al Espíritu que nos guíe con sabiduría, es el Espíritu de Dios el que finalmente, mis hermanos y mis hermanas, termina imponiendo su santa y perfecta voluntad. Cerca de 15,000 personas deberían elegir, dice ahí en el verso número 5, agradó la propuesta, otra vez el mismo proceso. ¿Cuál proceso tenemos? Había un problema, elegir unas personas que ayudaran en los asuntos materiales. Hubo una propuesta, nombrar 7 personas al servicio. La palabra diaconado o diácono viene del griego precisamente diaconía, y es otra palabra que ha sido españolizada. Si hubiera sido traducida correctamente, aparecería el término servidor. Servidor de los asuntos materiales. Y esos servidores de los asuntos materiales, apreciados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, fueron elegidos. Verso número 5, agradó la propuesta. Otra vez está el proceso. Primero, un problema frente al cual hay que tomar una decisión. Luego, una propuesta dirigida por el Señor a través de su Santo Espíritu. ¿A quién agradó la propuesta? A toda la multitud. Y viene el término otra vez. Eligieron a Esteban. Mis hermanos y mis hermanas, esa elección otra vez tiene que ver con una votación. Ahí en Hechos capítulo número 6 encontramos Hechos capítulo 6 en el verso número 5, Hechos 6, 5, otra vez aparece la enseñanza de una votación donde se reconoce que el derecho de la mayoría reina finalmente en una iglesia del Señor Jesús. Cambiar estos términos, tergiversarlos, ha sido tarea de muchas personas que han tratado de cambiar lo que la palabra de Dios nos ha enseñado a través de su Santo Espíritu. Pero como iglesias locales del Señor Jesús con sana doctrina, no podemos llegar a cambiar estos principios. Para algunos son principios muy básicos, para otros son principios desactualizados, para otros definitivamente no funcionan, dicen ellos. Algunos se atreven a decir, en nuestra cultura latinoamericana, y vale la pena hacer la claridad y lo hacemos con la mayor consideración y respeto, dicen algunos, tenemos unos ancestros aborígenes y esos ancestros aborígenes requieren siempre de caciques que estén dirigiendo y organizando los grupos y las comunidades. En la Iglesia de Cristo no hay nada diferente a lo que la palabra de Dios nos enseña con base en sus principios y jamás los debemos cambiar. 2 textos hemos citado y en el texto anterior, en la lección inmediatamente anterior, citamos también el famoso concilio en Jerusalén, donde también la iglesia eligió personas que les representaran para enviar una carta y aclarar, porque los concilios no son para cambiar doctrina.
ni tampoco la Iglesia tiene la autoridad de cambiar la doctrina. Los concilios son solamente para aclarar la doctrina y hacer una comunicación siempre sujeta a lo que la palabra de Dios enseña a cada una de las iglesias locales que el Señor tiene en nuestro contexto latinoamericano. El problema no es de cultura, el problema no es que necesitemos caciques, porque algunos atrevidamente se atreven a, perdónenme la redundancia, a decirlo, que nuestra cultura no está adaptada para una democracia y cuestionan este tipo de procesos que el Señor ha dejado en su palabra. Planteamiento de problemas, propuestas a toda la iglesia o de toda la iglesia, oración o búsqueda de la dirección del Señor para arreglar los asuntos y finalmente una votación donde se tomen decisiones otra vez bajo la dirección de su Santo Espíritu. Hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, es muy claro y es muy contundente que no podemos cambiar estos principios que están a la luz de la palabra del Señor. Podemos retornar a las disertaciones del maestro, a las tareas para los alumnos y también a las preguntas para discusión. La primera parte de la disertación del maestro ha sido ya explicada implícitamente en cada uno de estos conceptos que nosotros acabamos de mencionar, pero vale la pena recordar algunas cosas básicas. ¿Qué se entiende en una iglesia del Señor Jesucristo por una democracia? La participación de todos los miembros. Todos los miembros somos llamados a participar. ¿Tiene la iglesia el derecho de cambiar o alterar los mandatos del Señor Jesucristo? En ningún momento. La iglesia del Señor no tiene en ningún momento la autoridad de cambiar este proceso. Este es un proceso absolutamente claro, es un proceso donde toda la iglesia participa y todos los miembros tenemos voz y voto. Nuestro voto es para determinar lo que creemos que Dios quiere que hagamos. No tenemos hoy don de ciencia. Aún teniendo don de ciencia, el apóstol Pedro se equivocó. El don de ciencia era el conocimiento inmediato y completo de la revelación de Dios. Los apóstoles tuvieron don de ciencia. Por eso en el libro de 1 Corintios, en el capítulo número 13, dice claramente lo que es en parte y habla y hace una comparación del tiempo apostólico mientras la Biblia se acababa de escribir y luego cuando la Biblia se acabó de escribir. Cuando venga lo completo o lo perfecto, lo que es en parte se acabará, porque en parte conocemos, dice el apóstol Pablo, y en parte profetizamos. Ahora vemos oscuramente. Los espejos de esa época eran opacos, se veía, pero el reflejo era supremamente difícil de identificar la figura en ese reflejo. Ahora nosotros, teniendo la palabra de Dios, usando esa comparación que Dios usa, pues sencillamente nos sirve como un espejo, pero es un espejo claro. Hermanos y hermanas, podríamos decirlo de una manera casi que atrevida, pero muy contundente. Cuando uno necesita saber qué debe arreglar en su rostro, pues uno va y se observa en el espejo, pero uno no toma el espejo y lo aplica sobre la cara. Simplemente lo que hace es observar en el espejo, y si tiene un lavamanos allí, debajo del espejo, pues ahí tiene agua y se podrá arreglar y podrá hacer los ajustes necesarios. Temporalmente la palabra de Dios necesitó ser confirmada por las señales, los milagros, las sanidades y todo lo que el Señor dejó a los apóstoles. Pero ahora, teniendo la palabra del Señor, simplemente no puede una iglesia del Señor hacer otra cosa que esté en contra de su palabra. El derecho de que la mayoría gobierne de acuerdo con la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Nosotros la encontramos allá en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan vamos a leer allí un texto que es muy conocido por todos, pero que nos da una claridad meridiana sobre lo que es la ley de Cristo. Hechos capítulo 15, en el verso número 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, la ley de Cristo es la ley del amor. Cuando nosotros amamos a Dios, entonces vamos a amar su iglesia, que es su cuerpo, y vamos a amar tanto su iglesia porque Dios a través de ella nos bendice, y no solamente porque nos bendice, porque sería algo así como tú me das y yo te doy, como un intercambio, como si fuese algo extorsivo, no, simplemente por amor a Dios,
es que nosotros participamos en los asuntos para ganar las almas para el Señor Jesucristo. No puede uno pretender que una iglesia transfiera su poder a otra, sea convención, asociación, o que trate en determinado momento de enajenar, es decir, de alquilar la conciencia. Cuando se enajena la autoridad de la iglesia es cuando la conciencia de una iglesia ha sido manipulada o tergiversada a través de intereses humanos. ¿Es posible eso? Tan misericordioso es Dios que deja a una iglesia en total libertad para que ella ejerza su autoridad. Pero remontémonos solamente a un ejemplo, para ver que una iglesia del Señor nunca ha cedido su autoridad. Uno de los pasajes más conocidos lo encontramos en el libro de Filipenses, en el capítulo número 4. Dice ahí en el verso número 14, hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, la primera iglesia que se estableció en Europa. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones, o en mi tribulación, perdón. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar. ¿Quiénes enviaban las ofrendas a los misioneros? Las iglesias. Pablo lo está reconociendo aquí, no una convención. Ahora, alguien diría, pero es que la asociación, por ejemplo, Bautista Americana envía ofrendas. No es la asociación, son las iglesias las que envían las ofrendas a la asociación, y la asociación previamente autorizada por la iglesia envía las ofrendas. Entonces, no se está desconociendo que se necesita el compañerismo de unas iglesias con otras, pero lo que no se puede aceptar es el gobierno de asociaciones, convenciones u organizaciones humanas que traten de gobernar la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo es completa y Pablo lo está reconociendo aquí. Dice que estos hermanos, cuando partió él a la predicación del Evangelio, solamente la iglesia de Filipo le envió las ofrendas para su ministerio personal. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, está diciendo el apóstol, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, es decir, no es que busque limosnas. Pablo no era un limosnero, por decirlo así de esa manera, o una persona que se dedicara a la mendicidad espiritual. No, Pablo era un siervo del Señor, como dice la palabra del Señor, el que predique el Evangelio, que viva del Evangelio. A manera de conclusión, en los pocos instantes que nos quedan, hacemos un llamado a la reflexión. Cuando una iglesia enajena o transfiere su autoridad o permite que su conciencia como iglesia sea manipulada hacia intereses personales y no los del Señor, no los de su obra, no los del bienestar propio de su obra, pues sencillamente esa iglesia no estará actuando en lo que le agrada al Señor. ¿Qué dice aquí al terminar, por ejemplo, en las preguntas para discusión? ¿Cuántos efectos malos pueden derivarse del desconocimiento de la enseñanza bíblica acerca del gobierno de la mayoría? Pues sencillamente los efectos malos tienen que ver con las jerarquías. Cuando una iglesia no ejerce su autoridad, es como cuando un padre de familia no ejerce la autoridad. En una familia se necesita autoridad. A veces se concerta, se dialoga, se negocia, se hacen acuerdos, pero siempre hay un responsable. Cada familia tiene una cabeza, humanamente hablando. El orden es Dios, Cristo, el esposo, y aunque el esposo no sea el culpable de todas las cosas, sí es el responsable. Cuando Adán y Eva pecaron, la primera que pecó fue Eva, pero a quien Dios llamó a cuentas fue Adán. A quien Dios va a llamar a cuentas es a su iglesia, porque su iglesia es la que debe gobernar los asuntos bajo la dirección del Señor. ¿Puede otro cuerpo tal como convención, asociación o comunión expresar en su juicio acerca de la selección de oficiales para una iglesia? Hay cuerpos como asociaciones, convenciones, distritos y todo lo demás que quitan y ponen pastores, líderes, maestros, maestras de escuela dominical. ¿Dónde encontramos al apóstol Pablo en ese oficio? Lo encontramos enviando a las iglesias a que las iglesias ordenen pastores. A Tito le dice en Creta que es necesario ordenar pastores, pero no era Tito quien los ordenaba. Tito, como encargado, debería instruir a la iglesia y la iglesia era la que debería llamar a sus propios pastores o a sus propios maestros de escuela dominical, a sus propios diáconos, a sus propios siervos del Señor.
Hermanos y hermanas, el último ejemplo es el de la iglesia de Antioquía en Hechos capítulo 13, a partir del verso 1, donde se demuestra que es la iglesia la que envía misioneros y es la iglesia la que tiene la autoridad de abrir nuevas obras para honra y gloria de nuestro Señor. Que el Señor nos libre de las jerarquías que han destruido muchas congregaciones, porque definitivamente siempre toda la iglesia es la que debe gobernar los asuntos de la iglesia bajo la ley de Cristo, que es la ley del amor. El amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a sí mismo, el amor por su obra. Muchísimas gracias por acompañarnos y que Dios nos bendiga a todos grande y ricamente.